En un día frío y desolado, una madre desesperada llamada Juana llegó a una estación de bomberos, con su hija pequeña en brazos. Sus ojos reflejaban la angustia de una vida llena de dificultades. El viento gélido parecía llevar consigo el peso de sus preocupaciones mientras se acercaba al edificio de ladrillos rojos. Las calles desiertas resonaban con el eco de sus pasos, cada uno marcando el ritmo de su angustia interior. Las luces intermitentes de la estación de bomberos destellaban en la distancia, ofreciendo una tenue esperanza en medio de la oscuridad de su desesperación. Con lágrimas resbalando por sus mejillas, Juana envolvió con ternura a su pequeña en una manta, un último gesto de amor antes de dejarla frente a la puerta. La suave caricia de la manta contrastaba con el peso abrumador de su decisión. Podía sentir el latido acelerado de su corazón mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Cada fibra de su ser gritaba en agonía, pero su mente, nublada por el desespero, creía que esta era la única salida posible. Un nudo en su garganta le impedía decir adiós, pero el peso de sus circunstancias la obligaba a tomar esta decisión desgarradora. Las palabras se atascaban en su boca, como si el universo mismo se resistiera a permitirle abandonar a su preciosa hija. ¿Cómo podía haber llegado a esto?, se preguntaba Juana, mientras sus ojos se posaban una vez más en el rostro inocente de su pequeña. Una mezcla de amor y agonía la envolvía, haciéndola temblar con la intensidad de sus emociones. Con un corazón pesado, Juana se alejó, incapaz de enfrentar la vergüenza y el dolor que la consumían. Cada paso era una tortura, cada latido de su corazón una acusación silenciosa. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si algún día podría perdonarse a sí misma por este acto desesperado. Pero en ese momento, el peso de su sufrimiento era demasiado grande para permitirle pensar en cualquier cosa más allá de la angustia inmediata. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de melancolía, Juana desapareció en la oscuridad de la noche, llevando consigo el peso de su remordimiento y el eco de sus lágrimas. Y aunque el mundo seguía girando, nada podía borrar la huella indeleble de su doloroso sacrificio. La vida de Juana había sido una serie interminable de pruebas y tribulaciones. Desde su infancia, había luchado contra las adversidades que la vida le presentaba con una determinación férrea. Pero incluso la más fuerte de las almas puede doblarse bajo el peso abrumador de la adversidad. Había perdido su trabajo, un empleo que ella consideraba el pilar de su estabilidad económica. Con cada día que pasaba desempleado, la sombra de la incertidumbre se hacía más densa, sofocándola con su implacable presencia. Pero la pérdida de su trabajo no fue más que el primer golpe en una serie de eventos desafortunados que la dejaron al borde del abismo. El padre de su hija, una vez su compañero en la batalla de la vida, había optado por abandonarla sin mirar atrás. Las promesas rotas resonaban en su mente como un eco doloroso, recordándole la traición de aquel que alguna vez juró amarlas y protegerlas. Y entonces llegaron las deudas, una marea creciente que amenazaba con arrastrarla hacia lo desconocido. Los avisos de cobro se acumulaban en la mesa, cada uno un recordatorio cruel de sus fracasos y su incapacidad para proporcionar un futuro seguro para su hija. Cada factura sin pagar era un golpe a su orgullo, una herida abierta que sangraba sin cesar. En un momento de desesperación abrumadora, Juana creyó que dejar a su hija en un lugar seguro era lo mejor para ambas. La idea de separarse de su pequeña la destrozaba por dentro, pero una voz susurrante en su mente le aseguraba que era la única opción que le quedaba. ¿Qué madre dejaría a su hijo atrás?, se preguntaba una y otra vez, el dolor de la duda marcando cada latido de su corazón. Y así, en medio de la oscuridad de la noche, con lágrimas silenciosas como testigos de su angustia, Juana tomó la decisión más difícil de su vida. Envolvió a su hija en una manta, un gesto de amor en medio de la desesperación, y la dejó frente a la puerta de la estación de bomberos. No podía permitirse mirar atrás, no podía permitirse ver el rostro inocente de su hija mientras se alejaba hacia un futuro incierto. El peso de su decisión se instaló en su pecho como una losa de plomo, haciéndole difícil respirar mientras se alejaba, con el corazón destrozado pero la mente convencida de que era lo mejor para ambas. Solo el tiempo diría si había tomado la decisión correcta, si el sacrificio valdría la pena en última instancia. Pero en ese momento, todo lo que Juana podía hacer era aferrarse a la frágil esperanza de que algún día, su hija entendería el amor desgarrador que la había llevado a dejarla atrás. La pequeña, llamada Ana, fue encontrada rápidamente por los bomberos. Aunque inicialmente confundidos y preocupados por la situación, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un acto de desesperación y no de negligencia. El pequeño cuerpecito envuelto en la manta, dormido en paz, les conmovió profundamente. Sus corazones, endurecidos por años de enfrentar el peligro y la tragedia, se ablandaron ante la inocencia y la vulnerabilidad de la niña abandonada.
Con cuidado y ternura, los bomberos llevaron a Ana dentro de la estación. Allí, entre las paredes robustas y el constante murmullo de la actividad, encontró un refugio temporal del frío y la incertidumbre del mundo exterior. Cada uno de los hombres y mujeres que formaban parte de la estación se dedicó a asegurarse de que Ana se sintiera amada y cuidada. La hicieron sentir como en casa, rodeada de afecto y calidez. Los días pasaron y Ana comenzó a florecer bajo el amor y la atención de los bomberos. Su risa, antes escasa, ahora llenaba los pasillos de la estación con una melodía de alegría contagiosa. Aprendió a confiar nuevamente en los adultos, a abrir su corazón a la posibilidad de un futuro mejor. Cada momento compartido con aquellos que la cuidaban era una luz brillante en la oscuridad de su pasado incierto. Para los bomberos, Ana se convirtió en un rayo de esperanza en medio de sus rutinas diarias. Su presencia recordaba a cada uno de ellos la importancia de su labor, la razón por la cual habían dedicado sus vidas a proteger a los demás. En los momentos difíciles, cuando el peligro acechaba en cada esquina, era el recuerdo de la sonrisa de Ana lo que les daba fuerzas para seguir adelante. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Ana se convirtió en parte de la familia de la estación de bomberos. A pesar de las circunstancias dolorosas que la llevaron hasta allí, encontró un amor incondicional y un sentido de pertenencia que nunca antes había conocido. Y aunque el camino hacia su futuro seguía siendo incierto, Ana sabía que mientras estuviera rodeada del amor de aquellos que la cuidaban, siempre habría una luz brillante guiándola en la oscuridad. Mientras tanto, Juana continuaba su vida, pero cada paso era como caminar sobre brasas ardientes. Luchaba con sus demonios internos, atrapada en un torbellino de culpa y remordimiento. Cada amanecer traía consigo una carga aún más pesada que el día anterior, una carga que amenazaba con aplastarla bajo su implacable peso. El rostro de su hija, tan frágil y vulnerable en su memoria, la perseguía constantemente. Veía esos ojos inocentes llenos de confusión y dolor, y sentía cómo su corazón se desgarraba en pedazos. ¿Cómo pudo haber abandonado a su propia carne y sangre de esa manera? La pregunta la atormentaba día y noche, haciéndola cuestionar cada una de sus decisiones pasadas. Con el paso del tiempo, Juana se dio cuenta de que había cometido un error irreparable. Había dejado una herida profunda en el corazón de su hija, una herida que no podía sanar fácilmente. El remordimiento la consumía, devorando su ser desde adentro. Se preguntaba si alguna vez podría redimirse, si alguna vez podría reparar el daño que había causado. Cada noche, el insomnio la atormentaba, obligándola a enfrentarse a sus peores temores y arrepentimientos. Se sumergía en un mar de autodestrucción, ahogándose en un océano de lágrimas y lamentos. Pero incluso en los momentos más oscuros, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo en lo más profundo de su ser. Una esperanza de que tal vez, algún día, podría encontrar la manera de enmendar sus errores y reconciliarse con su hija. Los meses pasaron, y Ana floreció bajo el cuidado amoroso de los bomberos. Aprendió a confiar nuevamente en los adultos, esos héroes cotidianos que le brindaron seguridad y afecto cuando más lo necesitaba. Cada día traía consigo nuevas lecciones de vida, nuevas aventuras que explorar en el cálido abrazo de la estación de bomberos. La risa infantil llenaba los rincones antes vacíos, y la luz de la esperanza brillaba en los ojos de la pequeña Ana. Con el tiempo, Ana descubrió la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Desde el resplandor del sol al amanecer hasta el suave susurro del viento entre los árboles, encontró alegría en cada momento presente. Cada día se convirtió en una oportunidad para descubrir el mundo que la rodeaba, para deleitarse con las maravillas simples que antes pasaban desapercibidas. A través de las historias contadas por los bomberos y las risas compartidas alrededor del fuego, Ana encontró consuelo y felicidad en su nuevo hogar. Sin embargo, a pesar del amor y la bondad que la rodeaban, siempre había un hueco en su corazón que no podía llenar, el vacío de la ausencia de su madre. A veces, en medio de la noche, Ana se encontraba envuelta en la oscuridad de la soledad, anhelando la presencia de la mujer que la había traído al mundo. Su corazón ansiaba el calor de un abrazo materno, la tranquilidad de saber que no estaba sola en este mundo vasto y desconocido. A pesar de su deseo de comprensión y reconciliación, Ana guardaba en su interior una profunda tristeza. Se preguntaba por qué su madre la había dejado, por qué había elegido el camino de la separación en lugar del amor incondicional. Cada lágrima derramada en la oscuridad de la noche era una súplica silenciosa, una esperanza de que algún día su madre regresara para llenar el vacío que había dejado atrás. Pero incluso en medio de su dolor, Ana sabía que debía seguir adelante. Con el apoyo amoroso de los bomberos y la fuerza de su propio espíritu, se aferraba a la esperanza de que algún día encontraría respuestas a las preguntas que la atormentaban. Y mientras tanto, honraría el amor y la bondad que había recibido,
sabiendo que, en el fondo de su corazón, siempre había un lugar para su madre, esperando su regreso. Un día, Juana reunió el coraje que había estado acumulando durante tanto tiempo y decidió enfrentar su pasado. Con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, se dirigió hacia la estación de bomberos, el lugar donde había dejado a su hija en busca de seguridad y esperanza. Cada paso hacia adelante era una lucha contra sus propias dudas y miedos, pero sabía que no podía seguir evitando la responsabilidad de sus acciones. Al llegar a la estación, se encontró con las miradas serias pero compasivas de los hombres y mujeres que habían cuidado de su hija en su ausencia. El peso de su presencia parecía aplastarla, recordándole el dolor que había causado y la distancia que había creado entre ella y su propia sangre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, testigos silenciosos de la tormenta emocional que se desataba dentro de ella. Con voz temblorosa, Juana imploró perdón a aquellos que habían sido sus salvadores, rogando por una oportunidad de redimirse. Sus palabras salieron entrecortadas, cargadas de arrepentimiento y anhelo. Sabía que no podía borrar el pasado, pero esperaba poder construir un futuro mejor, uno en el que pudiera estar presente para su hija y demostrarle el amor que nunca había dejado de sentir por ella. Los bomberos escucharon en silencio, sus corazones conmovidos por la sinceridad de las palabras de Juana. Comprendieron la profundidad del sufrimiento que había llevado a Juana a tomar una decisión tan desgarradora y entendieron que su corazón estaba lleno de un amor abrumador por su hija. Entre ellos, compartieron miradas cargadas de empatía, reconociendo la necesidad tanto de Juana como de su hija de reconciliarse. Comprendieron que la ausencia de Juana había dejado un vacío en el corazón de su hija, un vacío que solo podía llenarse con el perdón y el amor mutuo. A pesar del dolor causado por el abandono, encontraron en sus corazones la capacidad de perdonar, sabiendo que el perdón era el primer paso hacia la curación y la reconstrucción de una relación rota. Con palabras cuidadosamente elegidas y gestos de compasión, los bomberos ofrecieron a Juana una oportunidad para empezar de nuevo. Le aseguraron que no estaría sola en su camino hacia la redención, que estarían allí para apoyarla en cada paso del camino. Comprendieron la profundidad del sufrimiento que había llevado a Juana a tomar una decisión tan desgarradora y entendieron que su corazón estaba lleno de un amor abrumador por su hija. Entre ellos, compartieron miradas cargadas de empatía, reconociendo la necesidad tanto de Juana como de su hija de reconciliarse. Comprendieron que la ausencia de Juana había dejado un vacío en el corazón de su hija, un vacío que solo podía llenarse con el perdón y el amor mutuo. A pesar del dolor causado por el abandono, encontraron en sus corazones la capacidad de perdonar, sabiendo que el perdón era el primer paso hacia la curación y la reconstrucción de una relación rota. Con palabras cuidadosamente elegidas y gestos de compasión, los bomberos ofrecieron a Juana una oportunidad para empezar de nuevo. Le aseguraron que no estaría sola en su camino hacia la redención, que estarían allí para apoyarla en cada paso del camino. Reconocieron que el viaje hacia el perdón sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaban dispuestos a caminar junto a ella, guiándola hacia la luz al final del túnel. Juana, abrumada por la generosidad y la comprensión de aquellos a quienes había herido, prometió hacer todo lo posible para enmendar sus errores y reconstruir la relación con su hija. Se comprometió a trabajar arduamente para recuperar la confianza perdida, sabiendo que cada paso hacia adelante sería una victoria tanto para ella como para su hija. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Juana se preparó para enfrentar el desafío que tenía por delante. Sabía que el camino hacia el perdón y la reconciliación sería largo y difícil, pero también sabía que valdría la pena cada esfuerzo. Con la ayuda y el apoyo de los bomberos, se dispuso a demostrarle a su hija que el amor puede trascender incluso los errores más dolorosos y que juntas podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la felicidad y la paz interior. Finalmente, madre e hija se encontraron nuevamente en un abrazo conmovedor, un encuentro que marcaba el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. El abrazo fue un eco del amor perdido, una conexión que trascendía las palabras y hablaba directamente al corazón. Aunque las palabras eran pocas, no eran necesarias, el amor entre ellas era palpable, envolviéndolas en un vínculo indestructible que había resistido la prueba del tiempo y la adversidad. Ana, con una sabiduría más allá de sus años, miró a su madre con ojos llenos de comprensión y compasión. En su mirada, Juana vio reflejado el perdón, una aceptación incondicional que la dejó sin aliento. En ese momento, Ana entendió que todos somos humanos y cometemos errores, que el amor no siempre es perfecto, pero que es lo suficientemente fuerte como para sanar incluso las heridas más profundas. Con un susurro apenas audible, Ana perdonó a su madre, liberando el peso del pasado y abriendo espacio para un futuro lleno de esperanza y renovada conexión. En ese abrazo, encontraron la fuerza para dejar atrás el dolor y el resentimiento, y abrazar la posibilidad de una vida juntas, más fuertes y unidas que nunca antes.
Juana, con lágrimas de gratitud en los ojos, abrazó a su hija con toda la fuerza de su ser, prometiendo nunca más dejarla sola. En ese momento, supo que había encontrado su redención, que el amor de su hija era el regalo más preciado que jamás recibiría. Juntas, madre e hija se dispusieron a enfrentar el futuro, sabiendo que, mientras estuvieran juntas, podrían superar cualquier desafío que la vida les pusiera en el camino. Y así, con el corazón lleno de amor y esperanza, comenzaron su nuevo capítulo juntas, unidas por un lazo que nada ni nadie podría romper. La historia de Juana y Ana es más que un relato emocional, es un recordatorio conmovedor de lecciones fundamentales sobre la naturaleza humana. A través de sus luchas, sacrificios y eventual reconciliación, nos enseñan valiosas lecciones sobre el perdón y la compasión. Nos recuerdan que, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando estamos perdidos en un mar de errores y arrepentimientos, siempre hay una chispa de esperanza. La historia de Juana y Ana nos muestra que incluso en medio de la desesperación más profunda, podemos encontrar una oportunidad para la redención y el amor. Nos enseña que nuestras acciones, por desesperadas que sean, pueden tener un impacto duradero en aquellos que más amamos. A través del dolor y el sufrimiento, vemos cómo las decisiones de Juana afectan profundamente a su hija Ana, dejando cicatrices emocionales que tardarán en sanar. Pero también vemos cómo el perdón y la compasión pueden transformar esas heridas en oportunidades para el crecimiento y la sanación. La historia de Juana y Ana nos muestra que, a veces, el perdón es el primer paso hacia la curación y la reconciliación. A través del acto de perdonar, Ana libera a su madre del peso del pasado y abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Juana, a su vez, encuentra la redención y la esperanza en el perdón de su hija, y juntas, madre e hija, se embarcan en un nuevo viaje hacia la conexión y la felicidad. En última instancia, la historia de Juana y Ana nos recuerda que, aunque la vida pueda ser difícil y llena de desafíos, siempre hay espacio para el perdón, la compasión y el amor. Son estas cualidades las que nos permiten sanar nuestras heridas más profundas y encontrar la fuerza para seguir adelante, unidos por el lazo indestructible del amor y la familia. Fin, comparte, suscríbete y dale like.